Que nos ven a través de Facebook y qué bueno que se conectan. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Acompáñame por favor a Segunda de Reyes capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Segunda de Reyes capítulo 5. Y vamos a estar reflexionando sobre este pasaje, así que yo te invito a poner un separador ahí en tu Biblia. Ayúdame a hacer una oración por la palabra de esta mañana. Padre, damos muchas gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz. Pedimos, Dios, que la uses, que toque nuestro corazón para llevarnos a una libertad en Cristo Jesús, para llevarnos a una madurez espiritual y un aumento en nuestra fe. En el nombre de Jesús todos oramos. Amén. Amén. Bueno, el título de este mensaje se llama La sierva libre. La sierva libre. Vamos a leer ahí en el verso 1. Dice: el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Escucha bien lo que dice. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, él estaba enfermo de lepra. Esto me recuerda las palabras de Jesús. ¿Qué gana el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? No importa los reconocimientos que podamos lograr en la vida, los títulos, los logros en la vida, si nosotros no somos limpios del pecado. La lepra en la Biblia simboliza el pecado. Entonces este hombre pudiera tener todo, pero si no tenía a Dios en su corazón, no tenía nada. Todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, todos los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, por su sacrificio, hermanos, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Lo tenemos todo. Dice el verso 2: en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver el profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Una muchacha sierva israelita que había sido tomada como esclava para servir en la casa de Naamán, como sirvienta de la esposa de Naamán, inmediatamente sabe quién es su Dios. Sabe que hay Dios en Israel, que hay un profeta representando a Dios en Samaria. Y ella pudo haber maldecido, ella pudo haber odiado porque había sido cautiva por los arameos, pero no. Ella dice: tengo fe en Dios, creo en mi Dios, sin importar las circunstancias que estoy viviendo. Vayan con el profeta. Dios puede usar al profeta para sanar a Naamán. Esto nos enseña una sierva en libertad, una sierva en libertad espiritual. Nos habla de que somos llamados a bendecir y no maldecir, a dar bendición aún cuando nos han maldecido. Los sirios, los arameos, eran enemigos de Israel. Pero esta mujer conocía a Dios y sabía el poder que había en él, e hizo la diferencia. Tú y yo, iglesia, somos llamados a hacer la diferencia en este tiempo. Lucas 6:28, Jesús nos dice: bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Oren, iglesia. Sin importar cómo esté la situación, tú sigue orando por aquellos que tal vez te están ofendiendo, por aquellos que te están haciendo la vida imposible. El Señor te llama a bendecir. Esta sierva libre opta por el amor, por bendecir. Y cuando la iglesia opta por el amor, opta por la bendición de Dios, va a tener la victoria en Cristo Jesús.
va a tener la victoria en Cristo Jesús. Romanos 12:20 dice: en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer; si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. A mí me impresiona la fe de esta mujer. Ella pudiera haberse amargado por lo que le pasó. Saqueadores de los sirios, es decir, arameos, también es lo mismo, van, roban a Israel, toman cautivos, y entre esos cautivos estaba esta muchachita. Dice la versión NTV, una muchacha, una joven. Es llevado cautiva. Ella se pudo haber amargado contra Dios, amargado contra su prójimo, contra sus enemigos, pero ella está teniendo una fe que bendice y no maldice. Una fe robusta, sólida en el Señor. ¿Cuánto necesitamos ese tipo de fe en estos tiempos? Necesitamos ese tipo de fe, que a pesar de lo que sucede a nuestro alrededor, tú y yo tengamos fe en las promesas del Señor, que Él sigue siendo el mismo, que Él no se ha movido, que Él cumplirá lo que ha prometido. La sierva de la esposa de Naamán, una mujer segura en Dios. Esta mujer es una sierva libre. Aunque su circunstancia era de esclava, ella era libre en su espíritu. Ella era libre en su alma. Muchas personas tienen todo a su favor, pero son prisioneras en su alma y en su interior. Ella pudo haber dicho: cuando esté perfecta mi condición, Señor, entonces yo sí te voy a servir. Cuando esté perfecta mi condición, cuando yo no tenga broncas, ahora sí, Señor, entonces sí te voy a servir. Entonces sí voy a anunciar que hay un Dios en Israel. Ella pudo haber dicho eso, pero esta sierva libre nos habla de lo que es una verdadera libertad espiritual. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La verdadera libertad espiritual. ¿Qué es una libertad espiritual? La libertad a la que el Señor nos llama es una libertad que, a pesar de lo que nos rodea, tú y yo optamos por hacer el bien. Esto es libertad, que a pesar de la presión que podamos encontrar a nuestro alrededor, nos podamos mantener firmes en el camino del Señor, esperando respuesta del Señor, en el favor y la gracia de Dios. Esta es libertad, que yo, teniendo la opción de hacer el mal o hacer el bien, de amargarme o de creer en el Señor y salir adelante, tú y yo, en medio de cualquier circunstancia, nos mantengamos en la verdad, en el gozo del Señor, en las promesas del Señor. Esta es verdadera libertad. Que en medio de la presión tú sigas perseverando en hacer el bien, tú sigas perseverando en creerle al Señor. Esto es libertad. Ahora, vamos a dar este paso de fe, iglesia, a permitir que Dios nos pueda usar como sus instrumentos y ser luz, seguir testificando a los cuatro vientos, seguir testificando en cualquier rincón que Jesucristo es Señor y que en Él hay libertad. La iglesia no puede detenerse, sin importar que vengan crisis, sin importar que venga cualquier situación. Seguimos avanzando, porque Dios quiere limpiar a Naamán. Naamán necesita ser limpio por Cristo Jesús, y la iglesia debe mantener esta libertad en Cristo. Quiero decirte que ser un instrumento de Dios, aún en circunstancias difíciles, brinda satisfacción. Una fe que desvanece durante la angustia no es una fe verdadera. La fe verdadera es la que se mantiene a pesar de las angustias y a pesar de las presiones. Ahora, este pasaje describe a esta mujer como una muchacha. En hebreo significa pequeño, sin importancia. Quiero recordarte, amada iglesia del Señor,
que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 1, 26 al 29, que Dios ha elegido lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Que Dios ha escogido cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Y como resultado, nadie se puede jactar delante de la presencia de Dios. Esta muchacha es un cuadro de la iglesia de Cristo, perseverando, haciendo el bien, perseverando en la gran comisión, aún en medio de la crisis. Ahora, yo quiero decirte 4 verdades esta mañana que abrazar para tener esta seguridad en Dios. Porque esta muchacha tenía seguridad en quién era Dios. Y estas 4 verdades, si tú y yo las abrazamos, vamos a poder mantener una libertad, una seguridad en Dios y permanecer fieles sirviendo al Señor. Número 1, tú y yo vamos a abrazar la seguridad de su salvación. El que quiera servir al Señor, ganar almas para Cristo, debe de tener primero la seguridad de su propia salvación. Ahora, la seguridad de nuestra propia salvación no está basada, escucha bien, en nuestras obras. Yo he hecho tanto para Dios, yo he hecho todo esto por Dios. No, la seguridad de nuestra salvación está basada en el sacrificio y la obra de Cristo. Primera de Juan capítulo 5, verso 11 y 12, dice la palabra de Dios, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces nuestra salvación descansa en la obra perfecta de Cristo. Y si tú viniste a Cristo con arrepentimiento sincero, con fe en su sacrificio, no debes dudar más. Yo sé que son tiempos donde ha venido muchas dudas a nuestra vida, pero la duda que tú puedas tener en tu corazón se disipa cuando abrazas las verdades de la palabra de Dios. Y es una verdad que somos salvos en Jesús, que tenemos vida eterna. Por lo tanto, tenemos todo para poder confiar en Él. Si ya nos salvó, si ya nos dio a su único Hijo en la cruz, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas que necesitemos? Otra verdad que debemos de abrazar es la seguridad de la victoria. La seguridad que en Cristo Jesús tenemos victoria. 1 Corintios 10:13, acompáñame. Dice la palabra del Señor: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, dice, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Vamos a notar las seguridades de estas promesas. Primero nos dice que lo que nos pueda pasar en esta vida será algo común que a todas las personas les puede pasar. Entonces no podemos abrazar un complejo de martirio. Pobrecito de mí, me ha acontecido esto, este gran problema, esta gran tentación. No. En el mundo entero hay muchos cristianos padeciendo por Cristo Jesús y aún más que nosotros. Hay que estar orando por la iglesia perseguida en los países de Oriente y aún en el sur de nuestro país. Otra promesa que aquí se nos hace ver, que Dios no va a permitir que la tentación sea mayor de lo que podamos resistir. ¿Qué quiere decir? Que Dios le pone un freno a Satanás y le dice: hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, esto es una seguridad de la victoria que tenemos en Cristo. Y tercero dice: cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir.
Entonces, si yo me mantengo firme en la crisis, en la tentación, si yo me mantengo viendo a Jesús, confiando en su gracia, Él promete una salida y en eso descansa mi victoria. Juntamente con la tentación de rendirme, juntamente con la tentación de tirar la toalla, el Señor va a proveer una salida. Y esa salida yo la voy a identificar por su gracia mientras yo persevero en Cristo Jesús. Hay diferentes salidas que Dios pone. Una de las salidas es ser prácticos y comenzar a dar pasos de fe, viendo por nuestra vida espiritual. Yo te felicito si le estás dando tiempo a Dios y estás cortando con relaciones que no te bendicen y no te edifican. Yo te felicito si estás apagando tu teléfono, si estás apagando tu televisión para dedicarte a la oración, porque ya son muchas noticias que han abrumado tu paz, tu gozo. Entonces, lo práctico pudiera identificarse como una salida que Dios está dando para tener victoria. Otra verdad que tú y yo debemos de abrazar es la seguridad del perdón. Del perdón. Pareciera que se nos olvida esta gracia que tenemos en Cristo. Desgraciadamente nos vamos a descuidar a menudo. Cometemos faltas como hijos de Dios. Y cuando esto sucede, nuestro enemigo nos acusa, porque Él es el acusador de los hermanos. Dice así Apocalipsis 12:10. Acompáñame, quiero leerlo. Dice: luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador, dice, de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. ¿Cuál es el trabajo del acusador, del enemigo de nuestras almas? Condenarnos, mantenernos en el suelo por condenación. Cuando el Espíritu Santo ha venido a darnos convicción, a mostrarnos la verdad, a convencernos de pecado, entonces quiere decir que el único recurso que tenemos delante de las acusaciones del enemigo es la confesión de nuestros pecados delante de Dios. Primera de Juan 1:9. Nunca se te debe de olvidar esto, iglesia. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel. Digan todos conmigo: fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abraza la seguridad que hay de que Dios te perdone. Abrázala, iglesia. Para mantenernos firmes en estos tiempos debemos de reconocer su gracia sobre nuestras vidas, caminar en el perdón de Dios. No eres un fracaso porque tal vez has caído o has cometido errores. El Señor te levanta, el Señor puede restaurar tu vida. Estarás en una actitud de fracasado si le das lugar a la condenación del enemigo y cierras puertas a la convicción de pecado que el Señor está trayendo para que te arrepientas. Otra seguridad para mantenernos en libertad, seguros en Cristo, es la seguridad de la provisión que Dios tiene para nosotros. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Déjame decirte algo: todo lo que avance el reino de Dios, todo lo que te lleve a dar frutos de gozo delante de Dios, de felicidad por su bondad, todo lo que avance la obra del Señor, Dios lo puede suplir. Todo lo que pueda hacer que tu familia pueda mantenerse avanzando en el reino de Dios con un gozo cumplido en sus vidas,
Dios lo puede proveer. Pidamos y vamos a recibir. Abracemos la seguridad de su provisión en medio de la crisis, sin importar cómo esté el mundo. Sobre los que confían en el Señor puede haber provisión de parte del Señor. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos al verso 9. Dice, entonces Naamán, siguiendo el consejo de esta muchacha israelita, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. ¿Qué creen que hizo Naamán? Naamán se enojó mucho, dijo, y se fue muy ofendido. Yo pienso que dijo Naamán: hey, ¿que no sabes que yo soy el capitán del ejército de Siria? El mero McLean. Yo creí, dice, que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. Di conmigo, iglesia, orgullo. Orgullo. Y vuelve a hacerse esta pregunta en público. Dice Naamán: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué me tengo que sumergir en el río Jordán 7 veces? Cabe mencionar que estos 2 ríos de Damasco, es decir, ríos sirios del territorio donde él era, tienen un dato muy interesante. La Biblia nunca nos va a arrojar un dato ocioso, siempre hay un propósito. Escucha el original en hebreo de lo que significa el río Habaná. Quiere decir pedregoso. Y cuando Jesús nos enseña en la parábola del sembrador de la semilla de la palabra de Dios que no puede dar fruto porque la fe es superficial, nos habla de un terreno pedregoso. Quiere decir que este río significa superficial. Y farfar quiere decir en el hebreo original correr precipitadamente, rápido, rápido. Oh, esto nos habla de una gran verdad. La gente busca lo superficial y lo rápido. Dios, mientras no me pidas mi corazón, mientras no me pidas compromiso, le entro. La gente busca lo rápido y lo superficial. Por eso la palabra de Dios es descuidada y menospreciada. Y la gente acude a los hechiceros y a los chamanes, pero se les olvida que Dios no es un curandero, que Dios no es un hechicero. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y Él no solamente quiere cambiar tu problema, aliviar tu problema, Él quiere transformar tu vida y salvar tu alma. Y eso nadie lo puede dar. ¿Cuántos lo creen así? Dale un aplauso al Señor, porque Él es el único que puede salvar el alma del ser humano, dándole vida eterna y restauración. Entonces vuelve a preguntar Naamán, dice: ¿por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Cabe mencionar que el río Jordán tiene un agua muy, muy alborotada. Se ve sucia el agua del río Jordán. Qué interesante que muchas veces las cosas de Dios no parecieran muy atractivas. Y me llama mucho la atención porque Jesús es caracterizado por la profecía de Isaías: sin atractivo para que le deseemos. Quiere decir que no porque no cumpla con mi parecer, mi expectativa, las cosas de Dios, es que no es de Él.
Dios obra de una manera impresionante, mucho más allá de lo que podamos entender e imaginar. Y Dios ha destinado cosas que ojo no vio ni oído oyó para los que le amamos. Es algo inesperado. Dios es absoluto, eterno, poderoso y puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, porque Él es Dios. Y se manifiesta de una manera poderosa y hermosa en nuestras vidas. Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Muchos se van enfurecidos. Es que Dios no me contestó, porque lo querían a su manera, a su tiempo. Verso 13, fíjate bien lo que dice. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. ¿Cómo necesitamos en la vida buenos consejos de buenos cristianos? ¿Cómo necesitamos esa gente que no nos da por nuestro lado? ¿Cómo necesitamos hermanos en Cristo que nos digan: hey, ¿acaso te está pidiendo algo difícil el Señor? Órale, métete con Jesús. ¿Cómo necesitamos en nuestras vidas buenos consejos de buenos cristianos? Entonces Naamán, verso 14. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces. Digan conmigo: gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios puede cambiar un corazón obstinado. Se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¿Se imaginan? Volvió a quedar así lisita su piel. Es más, así como rosita, como bebé. Dice: después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. ¿Todo por qué? Porque una sierva con libertad espiritual, a pesar de su circunstancia, siguió anunciando que Dios es bueno, que Dios es fiel. Me encanta porque una esclava fue usada por Dios para que Dios se glorificara, y este capitán terminara creyendo que Dios es real y que hay Dios en Israel. Es tiempo de que la iglesia se levante en una seguridad en su Dios, para que este mundo crea que hay un Dios vivo que resucitó de la muerte y que aún sigue transformando corazones y restaurando familias, en el nombre de Jesús. Naamán nos enseña que cuando se vence el orgullo con humildad, Dios obrará en las vidas. Dios promete levantar al humilde, pero siempre va a resistir al orgulloso, al que para él sea más importante el estatus, el reconocimiento, la apariencia. Yo me imagino que Naamán no podía meterse a ese río tanto porque no podía recibir el consejo de un hombre que para sus ojos era no tan importante. ¿Cómo me va a decir el profeta a mí, que soy el capitán del ejército de Siria? ¿Quién es ese profeta que yo tengo que obedecer? ¿Acaso no puede hacerse a mi manera? Vuelvo a repetir: Dios promete levantar al humilde, pero siempre va a resistir al orgulloso. La sierva segura en Dios, libre en Dios, fue usada por su fe valiente. Iglesia, levántate, que Naamán va a ser limpiado por Cristo Jesús. Iglesia, levántate, porque Naamán necesita ser limpiado. Y hay un espíritu de Naamán en este tiempo, en nuestro alrededor, desgraciadamente aún en nuestras familias, que se resisten a Cristo. Quieren que Dios actúe a su manera.
Quieren que Dios actúe a través del Habaná y el de Farfar, a través de lo superficial y lo rápido. Sí, Dios, transfórmame, hazme el milagro rápido. Pero así no funciona. Tiene que ser en el Jordán y tiene que ser 7 veces. Vamos a seguir leyendo. Ahí al final del verso 15 dice: así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Naamán quería regalarle algo a Eliseo. Verso 16 dice: pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Esto es una integridad del siervo de Dios, el que busca la recompensa de Dios, no de la gente. Dice: aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa, y a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, escucha con atención, iglesia. Sin embargo, había un pero todavía en el corazón de Amán. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa: cuando mi amo el rey de Siria, el rey de Aram, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Wow. O sea, Naamán todavía estaba considerando: Señor, o sea, gracias, me sanaste, pero anticipadamente te digo, perdóname, porque voy a terminar postrándome delante de otro Dios. Amados, ¿por qué después de haber recibido este milagro, Amán todavía tenía obstinación en su corazón? Lo único que puede cambiar el corazón del ser humano es un encuentro con la cruz de Jesús. He visto montones de gente ser sanada de enfermedades mortales en el lecho de su muerte, ser levantados por el poder de Cristo, y ahorita ni sus luces. La gente debe de entender que los milagros no te salvan. Dios los puede hacer, los sigue haciendo, que lo único que te va a salvar es entregarte a Cristo Jesús a través de un arrepentimiento, reconocer que en la cruz de Jesús Él cargó tus pecados y que por su llaga tú puedes ser salvo, y que Él resucitó al tercer día, y asimismo tú puedes resucitar y andar en una nueva vida. La cruz de Jesús es lo único que puede transformar el corazón del ser humano. Busquemos la cruz, busquemos la transformación, busquemos el arrepentimiento. Los milagros vendrán por añadidura, los milagros se darán por añadidura, pero lo primero que debe de buscar la iglesia es dejar la obstinación, rindiéndola a la cruz del Calvario. Naamán nos enseña a dejar de ser obstinados en medio de la necesidad. Como dice el dicho: aún viendo la tempestad, y no te hincas. Y no te hincas. Dejar el orgullo y recibir consejo, aún de los que consideramos no aptos. Cuando el consejo viene de la palabra de Dios, cuando el consejo viene de la inspiración del Espíritu Santo, plasmados en la Biblia. Mateo 43 y 44 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Jesús les está hablando estas palabras a los fariseos, a los religiosos que buscaban lo superficial y lo rápido en su tiempo. Dice: y será dado a gente que produce los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Este verso nos habla que es preferible, es mejor
yo opcionalmente quebrantar mi corazón ante Cristo en arrepentimiento. Después de conocer su gran amor por mí, yo decido arrepentirme. Yo decido quebrantar mi orgullo y no esperar y no exponernos al quebranto por el juicio de Dios. La Biblia dice en Juan 3:36, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, pero los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces, el que rechaza a Cristo se expone ante la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue propicio por nuestros pecados. Jesús recibió el golpe de la ira de Dios sobre él para que tú y yo viviésemos en gracia, en favor, en misericordia, en perdón, en libertad. Pero al momento de que tú rechazas el único sacrificio que te puede salvar, por tu soberbia, por tu orgullo, tú te estás exponiendo a la disciplina, al juicio de Dios. Amados, estamos delante de un Dios que nos ama infinitamente, pero estamos delante también de un Dios que juzga al pecador. La orden de Eliseo a Naamán fue: sumérgete 7 veces en el río. El número 7 en la Biblia representa siempre. Tenemos que perseverar en la búsqueda de Dios. Tenemos que perseverar en Cristo. Si tú quieres la bendición, tú tienes que perseverar en los caminos de Dios. Y esto es lo que tenemos que enseñar a la gente, a perseverar. La iglesia tiene que predicar un evangelio que quebrante las vendas mágicas y las malas ideas de Dios. Porque el mundo ve a Dios como un curandero y no es un curandero. Dios es Señor y es soberano. Dios es un Padre. Y Él dio a su Hijo en la cruz por nosotros. Se tiene que predicar un evangelio que rompa la religiosidad en las mentes. Porque la religión busca el milagro y busca la transformación del problema, la solución. Pero la fe en Cristo Jesús busca la salvación a través de Cristo Jesús. Y no desprecia el arrepentimiento. Y no desprecia los frutos de arrepentimiento. Y no desprecia el quebranto delante de la cruz. Es tiempo que se predique la cruz en nuestro diario vivir, en nuestras familias. La orden fue 7 veces. Habla de perseverancia. Mateo 24:13 dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es la evidencia de salvación? Perseverar. ¿Cuál es la evidencia de salvación? Perseverancia. Perseverancia. Segunda de Reyes 5:17. Seguimos leyendo. Otra vez. Pero permítame, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. Había religiosidad en Naamán. A partir de hoy nunca voy a presentar ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone. Gracias Dios, pero todavía tengo planes de postrarme a otros dioses. Su corazón seguía premeditando que se iba a postrar a otros dioses. Señor, perdóname de antemano. Iglesia, no te postres ante otro Dios en la presión. La sierva libre nos da el ejemplo. Ella no se postró ante otro Dios, aún en su crisis de haber sido llevada cautiva. ¿Te imaginas? A una tierra que ella no conocía, a una cultura ajena a su cultura. Tal vez fue separada de sus padres, pero ella no se postró ante esa situación. Desarrolla una fuerte convicción por Cristo. Hay dioses con D minúscula y proponte no postrarte ante ellos.
Iglesia, proponte no postrarte en medio de esta crisis ante la inmoralidad. No te postres ante la amargura, no te postres ante el dinero y los placeres. Iglesia, Dios trata con nuestro corazón todo el tiempo, toda la vida, y yo soy responsable de inclinarlo a la dirección correcta. Yo soy responsable. Póstrate solo ante Cristo y muchos van a conocer que Jesús es Señor. Naamán tiene que ser limpio. Naamán tiene que ser limpio. Naamán está en los planes de Dios. El mundo está en los planes de Dios. Nuestra ciudad está en los planes de Dios, y aunque sea obstinada, el Señor puede cambiar su corazón. El Señor puede hacer el milagro. Quiero concluir con esto. Eliseo siempre tuvo la disposición de orar por Naamán y que Dios lo sanara. Siempre Eliseo tuvo la disposición. Segunda de Reyes 5:8 dice: sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, porque Naamán va con el rey de Israel, antes de ir con Naamán, dice, le envió este mensaje Eliseo al rey de Israel: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, y así él vendrá, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Así Jesús siempre está dispuesto a limpiar, a salvar, a restaurar. Jesús nos dice en Juan 6:37: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús siempre está dispuesto, como Eliseo estuvo dispuesto a orar por Naamán. Jesús está dispuesto a sanarte, a liberar tu vida, a transformar tu vida, a restaurar tu vida. No confundas la disposición de Jesús solo porque no hace las cosas superficiales que tal vez has buscado. No confundas el amor de Jesús solo porque no hace las cosas rápidamente por ti. Jesús está dispuesto a salvar tu vida aunque no te dé por tu lado. La Biblia dice que el amor verdadero se goza en la verdad. El amor verdadero no nos da por nuestro lado. El amor verdadero sabe que lo superficial y lo rápido no nos conviene, no nos va a transformar el corazón. El amor verdadero nos dice nuestra necesidad y acude a nuestra ayuda. Jesús está dispuesto a cambiar nuestras vidas, a restaurar nuestras vidas. Ponte de pie ahí en tu lugar, por favor, y dile a Jesús: Señor, gracias, porque en medio de la presión, en medio de la lucha, yo puedo tener una seguridad en ti, Dios. La seguridad de tu salvación, la seguridad de la victoria, la seguridad del perdón y la seguridad de tu provisión en medio de mi necesidad. Dile: Jesús, gracias, gracias, tú eres bueno. Gracias, Señor, que podamos ser como esta sierva libre. Aunque su circunstancia pudiera ser como de esclavitud, ella tenía libertad en su espíritu. Pedimos libertad en tu iglesia, Dios. Que todo temor se vaya. Que una seguridad de nuestra salvación en Cristo venga fuerte a cada corazón. En el nombre de Jesús. Que la seguridad de tu provisión en medio de nuestra necesidad siempre va a estar ahí. En el nombre de Cristo. Ora de esta manera, iglesia. Dile: Señor, líbrame de ser obstinado aún en la necesidad. Líbrame, Jesús. Líbrame de ser obstinado. Líbrame de mi orgullo, porque el orgullo es lo que me impide que tú me levantes. Líbrame, Señor, de ser obstinado en la necesidad, de la terquedad. Líbrame, Jesús. Si tú necesitas ser limpio como Naamán lo necesitó,
Yo te invito a perseverar en Cristo. Yo te invito a meterte al río. Esta vez no al río Jordán, pero al río de agua viva. Al río de agua viva que limpia el interior de tu corazón, que quita toda culpa, toda carga, porque es un agua de vida eterna. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, haz esta oración con nosotros. Dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Pido perdón, Señor. Confieso que tú eres el Señor de mi vida. Cámbiame, Jesús. Restáurame. Yo necesito ser nueva criatura en ti. Yo necesito caminar contigo. Te doy gracias porque en esa cruz llevaste todas mis culpas. Hoy confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. De hoy en adelante yo le seguiré y perseveraré en esta fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos gozamos contigo. Nos gozamos porque sabemos los propósitos maravillosos que Dios tiene para tu vida. Amados, vamos a orar y estamos despedidos. Y vamos a creerle al Señor que en medio de nosotros mantenernos firmes en Jesús, Dios nos va a usar para que Naamán sea limpio. Para que Naamán sea limpio. Amén. Dios ama a Naamán también. Dios lo ama y Dios va a salvar a Naamán. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que somos tu iglesia. Una iglesia sierva. Una iglesia libre. Para anunciar las buenas noticias en Cristo Jesús. Perdón y restauración en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.